Hablemos de podcast. Y sí, diréis, otro vídeo tutorial de YouTube. Y sí, no hay sorpresas ahí. Pero es que mucha gente en el Discord de Planeta me ha preguntado, Casares, ¿cómo puedo hacer para grabar el podcast? El audio me sale mal, el vídeo no tiene la calidad que quiero, se me entrecorta, hay ruidos de fondo. Y he dicho, mira, me quito de problemas, no os lo explico uno a uno, hago una serie de vídeos para YouTube y cuando me lo preguntéis os pongo el enlace de vídeo y ahí vais. Así que vamos a empezar por este, que es el tutorial más sencillo, y luego vamos a ir aumentando la dificultad, y después de 3, 4, 5 vídeos, no creo que sea mucho más la saga, tendréis una idea perfectamente clara de cómo hacer un podcast que tenga la calidad de audio que queréis y la calidad de vídeo que queréis, y sobre todo que sea lo más sencillo posible. Empezamos ya. ¿Y cómo se hace un podcast? Bueno, pues es muy fácil. Un podcast realmente es una reunión de amigos que se juntan para hablar de un tema, ya sea política, ciencia, deportes, actualidad. Y la cuestión es cómo lo hacen a nivel técnico. Un podcast consiste en 4 pasos, ¿vale? Muy diferenciados. Lo primero es llamar unos a otros, normalmente a través de internet, porque hacer un podcast presencial estos días es muy complicado. Así que se empieza con una llamada de internet, luego se procede a grabar esa llamada de internet, luego se procede a editar esa llamada de internet para quitarle sonidos vacíos, ruidos de fondo, mejorar el audio de básicamente todo el mundo, y finalmente se sube a una plataforma desde la cual la gente que te sigue o la gente que sigue el podcast puede descargárselo o puede escucharlo en línea. No vamos a entrar en esos últimos detalles en este vídeo, vamos a hablar de los 2 primeros, que es la llamada de vídeo y cómo grabar esa llamada de vídeo. Vamos allá. Y si empezamos hablando de llamadas, tenemos que empezar hablando de Skype. Skype es el dinosaurio, el pionero, el primero que se puso de moda para hacer todo este tipo de llamadas a través de la red. Y no es el peor de los softwares que os vais a encontrar, de hecho es un software que ha ido evolucionando con el tiempo y que está bastante bien. Skype es un software muy fácil de utilizar, muy sencillo, está muy implementado, prácticamente todo el mundo tiene Skype y es fácil de conseguir que la gente se una. Skype tiene 2 cosas muy buenas, la primera es que es gratis y la segunda es que te permite hacer la llamada y la grabación en el mismo software, cosa que no va a pasar luego. Skype también tiene 2 cosas muy malas. La primera es que Skype te obliga a instalar el software en todos los dispositivos que se unen a la llamada. De esa manera, si alguien se une con su teléfono móvil o con su ordenador o con su tablet, tiene que tener Skype instalado, tiene que tener un usuario de Skype y tiene que decirte cuál es ese usuario de Skype. Esto a veces puede ser un poco conflictivo porque hay gente que quiere mantener esto en el anonimato, no quiere darte su usuario, no quiere crearse una cuenta o no quiere tener Skype instalado. Y sobre todo para gente que viene como invitados una única vez a tu show, pues puede ser un problema, ¿vale? Esto tenedlo en cuenta cuando invitéis a gente de fuera. Y el segundo punto, que también es muy negativo, es que Skype incrementa los recursos que necesitas a medida que aumentas el número de invitados en la llamada. Es mucho más fácil y utiliza muchos menos recursos de tu ordenador hacer una llamada 1 a 1 que hacer una llamada grupal de 5 personas. Ten esto en cuenta cuando instales Skype y cuando empieces a utilizarlo. Si en algún momento piensas tener llamadas a 4, 5, 6, 7 personas, Skype va a empezar a sufrir y tu ordenador va a empezar a sufrir un poco más que si utilizarás otro de los softwares que vamos a ver a continuación. Finalmente, otra cosa sí muy buena que tiene Skype es que utiliza tecnología NDI, que no es algo que tenéis que saber ahora porque este solo es el primer vídeo de la saga, pero que será utilizado en vídeos cuando utilicemos un setup más avanzado. Es importante que lo recordáis, NDI y Skype utilizan esa tecnología. Y si el primero es Skype, el segundo es Zoom. Zoom es ese software que llegó durante la pandemia y que cogió todo lo que hacía bien Skype y lo cogió para él, y cogió todo lo que hacía mal Skype y lo mejoró. Lo cual está bastante bien, sobre todo para nosotros de cara al usuario. Zoom te permite hacer la llamada y la grabación de la llamada en el mismo software, lo cual es excelente, como igual que Skype, y también es un software muy extendido, muy utilizado, la gente conoce cómo se utiliza y es fácil de utilizar, así que un punto igual que Skype positivo. Puntos positivos que no tiene Skype. Bueno, el primero es, recordad que Skype utilizaba más y más recursos de tu ordenador y de tu banda ancha a medida que tenías más gente en la llamada. Con Zoom esto no pasa, todo se gestiona en un servidor externo y realmente a tu ordenador los recursos que utiliza es los mismos si tienes una llamada a 2 personas o si tienes una llamada a 10 personas. Esto es algo positivo, sobre todo si piensas hacer llamadas a muchísima gente. Y el segundo punto en el que Zoom es mejor que Skype es que Zoom no requiere que todo el mundo tenga instalado el software. Zoom requiere que la persona que lanza la llamada tenga instalado el software en su ordenador, pero el resto de participantes se pueden unir directamente a través de un navegador web. Esto es muy sencillo y hace que este tipo de problemas que teníamos antes de invitar
invitar a alguien una única vez a nuestro show, no sea tanto problema porque no va a tener que crearse o descargarse ningún tipo de software. Zoom también tiene una cosa muy buena que no tiene Skype, y es que Zoom te permite separar el audio de cada uno de los participantes de la llamada. Esto es fundamental a la hora de luego poder editar y cambiar el audio, porque si tienes a 5 personas en la llamada, no todos van a tener el mismo problema de audio, no todos van a tener el mismo nivel de audio, algunos estarán altos, algunos estarán bajos, algunos tendrán ruido de fondo, algunos no lo tendrán y algunos tendrán un audio excelente. Pero no va a pasar con todos a la vez. El tener una pista de audio para cada uno de las personas que se unen a tu llamada te va a permitir luego editarlas de un modo separado y va a hacer que el resultado final sea mucho más limpio. Así que este es un punto muy positivo para Zoom. Y el punto negativo para Zoom, y para mí es un problema bastante serio, es que Zoom, a menos que pagues la versión Pro, solo te permite hacer llamadas de 40 minutos. Y esto quiere decir que después de los 40 minutos la llamada se corta y tienes que crear una nueva llamada para continuar. Muchos podcasts son mucho más largos de 40 minutos, con lo cual esta restricción es un problema para ellos, a menos que, como ya he dicho, paguéis la versión Pro. Pero de momento estamos viendo plataformas gratuitas, así que esto es un punto negativo para Zoom que realmente puede ser un problema para todos vosotros. Y el tercero en Discord, y perdonad que por la broma, pero tiene que ser Discord, ese software que se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo por la gente que se dedicaba a los videojuegos para coordinar ataques y coordinar partidas dentro de un mismo juego y que poco a poco se va abriendo al público en general. Discord tiene una cosa muy positiva también, y es que con mandar un link a alguien ya puede entrar y puede acceder a la llamada. Es muy sencillo de utilizar y te permite ajustar hasta cierto punto la calidad del audio de la llamada que estás haciendo. Esto es bastante interesante porque en el resto la calidad es la que es y no puedes ajustarla. ¿Qué es lo malo que tiene Discord? Bueno, principalmente tiene dos cosas muy malas. La primera es que no te permite hacer la llamada y la grabación en el mismo software. Te obliga a tener instalado un software adicional, ya sea OBS, que es el estándar que se utiliza, o cualquier otro, para capturar ese sonido y tener un archivo de audio que luego puedas utilizar. Eso es algo bastante negativo. Y lo segundo que también es negativo es que Discord no es una plataforma tan extendida como puede ser Skype o Zoom, y eso hace que mucha gente, cuando le mandas un enlace de Discord, sea un poco reticente a entrar y diga, no quiero instalarme un software nuevo, no quiero aprender un software nuevo, ¿por qué no me envías un enlace de Zoom o de Skype? Una vez más, un problema a la hora de invitar nuevas personas a tu podcast o un invitado que solo vaya a venir alguna vez. Tenedlo en cuenta a la hora de considerar Discord para vuestro podcast. Y el último que vamos a hablar es Google Meets, también porque es gratuito y porque la gente lo conoce. Cosas buenas que tiene Google Meets, bueno, es la plataforma de Google, así que no te van a poner ningún tipo de problemas a la hora de entrar, no como en Discord, que es una plataforma un poco más desconocida. Segundo, se conecta la gente a través de un link. Y tercero, nadie tiene que descargarse nada, todo se hace a través del navegador Chrome o cualquier otro navegador que te permita hacer la llamada directamente. ¿Cuáles son las cosas malas que tiene Google Meets? Principalmente que no te permite hacer la llamada y la grabación en el mismo software, y esto te obliga a tener un software adicional, ya sea OBS o otro software de grabación, para capturar esos archivos y poder editarlos posteriormente. Este problema es bastante serio y solo se puede solucionar con la versión profesional de Google Meets, que además es bastante cara, así que no vamos a hablar de ella aquí. Un problema de Google Meets es este y deberíais saberlo si vais a elegirlo como vuestra plataforma de llamada. Así que resumiendo, tenemos 4 plataformas muy conocidas y muy básicas: Skype, Zoom, Discord y Google Meets, cada una con sus pros y contras, cada una con sus cosas buenas y malas. Es muy difícil determinar cuál de ellas tiene mejor calidad de audio y de vídeo, más que nada porque ninguna lo especifica claramente en sus páginas web. Si alguien ha encontrado alguna comparativa clara y concisa, numérica, por favor que me lo ponga en los comentarios, porque a mí me interesa mucho y así completamos la información entre todos. Pero lo que sí os puedo decir es que Skype es totalmente gratuito, es fácil de utilizar y tiene como parte negativa instalarlo en todas las máquinas, y que utiliza más y más ancho de banda cuanto más gente sea en la llamada. Zoom es una plataforma muy fácil de utilizar que te permite además separar los audios en pistas determinadas, esto es muy importante, pero que tiene como algo negativo que las llamadas tienen que ser de 40 minutos y después las corta. Discord tiene como parte positiva que te permite ajustar la calidad de la llamada y que además es fácil de utilizar. Tiene partes negativas de que no es muy conocido en el mundillo y que además no te permite grabar la llamada en el mismo software. Y finalmente, con el mismo problema, tenemos Google Meets, que tampoco te permite hacer la llamada y la grabación en el mismo software, pero que es de Google, con lo cual es mucho más sencillo que la gente lo conozca y también se accede a través de un enlace y ya está. Seguimos.
Y ahora vamos con la recomendación. Lo primero y principal es que este es un vídeo muy sencillo, es el primero de la saga, así que no vamos a entrar con complicaciones. Por lo tanto, los dos software que no te permitan hacer la llamada y la grabación conjunta los vamos a quitar. Discord y Google Meet lamentablemente no son recomendaciones que yo os voy a dar para empezar. Lo cual nos deja con Skype y Zoom. Obviamente aquí tenemos un problema. Skype es un programa que no tiene limitación de tiempo y Zoom tiene una limitación de 40 minutos antes de cortar la llamada. Pero por otro lado, Skype no te permite separar las pistas de audio y Zoom sí te permite separar las pistas de audio, lo cual es muy positivo como hemos visto antes. Naturalmente lo ideal sería tener un software que te permitiera separar las pistas y tener llamada ilimitada de tiempo, pero lamentablemente estamos en el primer vídeo de la saga y de momento estos softwares sin ningún tipo de manipulación no lo pueden hacer, a menos que paguéis el Pro de Zoom, que en ese caso sí que se podría hacer. Entonces, a menos que tengáis esa opción, siempre podéis intentar coger Zoom y hacer capítulos de media hora, 40 minutos en vuestro podcast para que esa limitación de la llamada no sea un problema, o bien mi recomendación, sobre todo en el caso que tengáis podcast de 1 a 1, es decir, que la llamada sea entre dos personas, Skype no es tanto problema. Skype empieza a ser un problema cuando la llamada es a 3, 4, 5 personas porque al no poder separar la pista de audio no podéis hacer esa diferenciación de quién suena bien y quién suena mal. Pero mientras la llamada sea 1 para 1, normalmente Skype no es un problema. Entonces mi recomendación es esa, si la llamada es 1 para 1, coger Skype y olvidaros del problema. Si la llamada es en grupo, coger Zoom y mirad cómo podéis darle una vuelta para que esa limitación de los 40 minutos no sea una limitación para vosotros. O la otra opción es que os quedéis para ver el vídeo 2, en el cual hablaré de opciones más avanzadas y en las cuales miraremos cosas y opciones para poder tener esta separación por pistas sin tener limitaciones de tiempo. Pero eso es el vídeo 2, es un poco más complicado y tenéis que verlo también. Hasta entonces tenéis que conformaros con esto. Si tenéis algún comentario, alguna explicación, cómo utilizáis alguna de estas herramientas a vuestro rollo, o si tenéis alguna otra herramienta que yo desconozco o que no he comentado y que queréis ponerlo en comentarios, por favor. Disfrutad del vídeo, hablamos en el siguiente vídeo y hasta entonces, pasadlo bien.